máster en finanzas corporativas y en banca de inversión. Destacar que previamente, 2004-2010, hiciste 2 veces licenciatura, una en ADE y otra en Derecho, teniendo esa doble especialización que viene también para los procesos concursales. Tienes un pie jurídico y un pie financiero, que es lo ideal para tener un consultor maravilloso para estos procesos tan complejos, ¿no? Destacar también tu especialización de experto en Derecho Concursal en el ICAB. En 2018 el ICAB es patrono de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y estamos muy alineados con toda la formación específica que imparten en el ICAB. Y destacar también tu especialización en inglés, que incluso estuviste un año entero en Dublín con esa formación de idiomas tan importante para los profesionales hoy en día. Y destacar la experiencia profesional. Empecemos por lo más antiguo. Empezaste en una empresa familiar, 2004-2010. No se me ocurre mejor que me vea que estar 6 años en una empresa familiar tocando todos los palos. Y la verdad es que de ahí entraste ya en una multinacional, en Langwell PricewaterhouseCoopers, en 2009, y estuviste allí haciendo las prácticas después de esta doble licenciatura que citaba antes. En 2010 estuviste una empresa de construcción. En 2011-2014 estuviste en GEDESCO de analista de riesgos. Ahí verías empresas de todos los sectores y de todos los sitios. Y posteriormente fuiste director financiero en Gastraval, una experiencia maravillosa, ser director financiero, estar de hombro orquesta, bueno, pues con cuerda, con arco, con todos los instrumentos que hacen falta en un departamento financiero, tesorería tan importante en estos tiempos. Y después ya pasaste a consultoría en 2018 en Pasver y en 2019 te incorporaste a GB Consultores, grupo que participa proactivamente en la fundación. Bienvenida, Roxana, que estás también por ahí del equipo de GB y algún profesional más. Y con Gonzalo tenemos una complicidad hace años en algunos de los programas formativos de la Fundación, como sabes, que los imparte también en la Fundación. Y no me quiero prolongar más, el protagonista eres tú, vas a hablarnos de un tema interesantísimo y sin más, cierro el micro y aprender de ti, que voy a aprender muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, Isabel, muchísimas gracias por la presentación. Nada, primero que todo quisiera, bueno, pues trasladar a todos los asistentes el mejor de los deseos respecto bueno, pues al estado de salud, tanto a nivel de vuestros familiares como vuestro. Y bueno, pues agradeceros, ¿no?, que estéis aquí en un previo, ¿no?, de puente de Semana Santa confinados, ¿no?, como el que nos espera. Voy a pasar a empezar con la presentación. Un segundo. Vale. Vale, bueno, hoy estamos aquí en este webinar, ¿vale?, para tratar de hablar sobre cómo las empresas pueden afrontar esta situación que está generando la alerta sanitaria generada por la crisis del COVID-19, ¿no? Entonces, vale. Ahí estamos. Vale, entonces, un poco, ¿a qué se dirige? Bueno, pues a todo tipo de empresas, ¿no? Cualquier empresa está atravesando un shock económico derivado de esta crisis sanitaria y, por tanto, con independencia del tamaño o de la tipología o del sector de la empresa de que se trate, vamos a tratar de acercar, ¿no?, de hablaros de qué medidas están al alcance de todas las empresas para poder solucionar esa crisis económica a la que se pueden ver sometidos derivada de esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que os quiero que nos situemos, ¿no?, que pensemos en qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues ahora mismo nos estamos enfrentando a una de las situaciones que se conoce o se denomina como cisne negro, ¿no?, que es un fenómeno de gran impacto socioeconómico y que a ver, perdonad, vale.
y que una vez ocurrido, bueno, pues da la impresión de como que era un fenómeno esperado, ¿no? Entonces, por tanto, nos encontramos en una situación, pues, un tanto compleja, ¿no? Donde esta crisis sanitaria que ha ocasionado un brusco un parón a la economía, porque digamos que han obligado al conjunto de las empresas digamos, a paralizar su actividad y además un parón de una forma que no sabemos o desconocemos cómo vamos a poder salir de esta situación. Aquí quiero hacer referencia a lo que estamos oyendo últimamente respecto a la famosa desescalada, ¿no? De cómo vamos a salir de esta situación, cómo se va a producir esa salida y también cuándo vamos a salir. Os quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes que se dedican o trabajan para el sector de la hostelería. Entonces, una de las cosas que el otro día estábamos hablando con un cliente cuando hablamos de los diferentes escenarios y de las diferentes opciones a las que se puede enfrentar, era que, claro, no sabe cuándo se finalice esta situación y cuando empiece, digamos, se reactive la actividad. Se está barajando la opción de que, por ejemplo, en los bares o en los restaurantes se limite el aforo. Entonces, eso nos va a dar lugar a que no sepamos a ciencia cierta con qué nos vamos a poder encontrar una vez termine esta situación, ¿vale? Entonces, de ahí bueno, hay muchos analistas financieros que hoy lo que están hablando de que si vamos a tener una recuperación en V, una recuperación en U, una recuperación en L, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, bueno, pues muchas opciones a las que cogernos. La realidad es que actualmente, y hasta que no tengamos una información cierta de cuándo o cómo se va a producir la salida o la resolución de esta crisis sanitaria, no vamos a poder saber a ciencia cierta cómo vamos a poder salir a nivel económico y financiero, ¿no? Entonces, de ahí que actualmente nos encontramos en lo que se llama un entorno VUCA. El entorno VUCA hace referencia a diferentes términos, al término de la volatilidad. Pensemos en que todos los días nos estamos encontrando con reglamentaciones nuevas que hacen referencia a la situación actual, ¿no? Por ponernos un ejemplo llamativo y que yo creo bueno, que muestra, ¿no? El entorno al que nos estamos enfrentando ahora mismo es tener un BOE un domingo a las 11:30 de la noche donde se hace alusión a gran cantidad de cambios producidos en nuestra reglamentación, ¿no? O en la reglamentación a la que tenemos que cumplir. Un entorno, vamos a ver, de incertidumbre, ¿no? De gran incertidumbre. ¿Por qué? Pues bueno, porque no tenemos la capacidad de poder predecir la gran cantidad de situaciones ni acontecimientos a los que nos vamos a tener que enfrentar con esta situación. De repente, un día nosotros podemos plantear un ERTE por fuerza mayor y de repente la autoridad decide que no se pueden plantear ERTEs pese a que nos está obligando a no poder abrir la persiana, ¿no? Entonces, bueno, ese entorno de incertidumbre genera también que estemos ante una situación compleja y ambigua, ¿no? Y asimismo, y un poco en relación a lo que estaba comentando antes, la profundidad de la crisis, ¿no? Es decir, esta crisis sanitaria, ¿cuánto tiempo se va a prolongar? Estamos hablando de una crisis que se está produciendo a nivel mundial. Es decir, todos los países están sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria. Por tanto, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo van a cambiar las relaciones? No sé, pararos un poco a pensar. Creo que, bueno, todos vosotros, o la gran mayoría,
estaréis saliendo a una de las pocas cosas que se nos permite en la situación actual, ¿no? Hacer la compra. Cuando salís a la calle, ¿salís como estabais saliendo antes de esta situación de confinamiento en la que nos encontramos actualmente? ¿O estáis saliendo tomando, bueno, aparte lógicamente de que nos disfracemos, ¿no? Y todo esto, pero no sé, yo en mi caso particular, cuando salgo, pues tomo una serie de medidas de precaución, voy pensando oye, qué peligro estoy corriendo, en no acercarme a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el alcance de esta crisis sanitaria todavía, hoy por hoy, desconocemos cuánto tiempo va a durar, qué alcance va a tener y qué consecuencias va a tener, digamos, en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el entorno? ¿A qué nos vamos a tener que enfrentar? Entonces, esta crisis, ¿no? Hay que diferenciar dos situaciones muy, digamos, diferentes, ¿no? A las que se están enfrentando o se van a enfrentar todas las empresas actualmente, ¿no? Por un lado, lógicamente todas las empresas van a tener una afectación, ya sea directa o indirecta, ¿vale? Bien, sí, el ejemplo que estaba poniendo, a nivel de hostelería, si hemos tenido que cerrar la persiana, si nosotros actualmente nos encontramos en una empresa que está realizando una actividad de las que se han considerado esenciales o que simplemente podemos desarrollar nuestra actividad a nivel de teletrabajo, seguro que esta situación de forma indirecta nos está afectando, ¿vale? Nos está afectando porque no estamos trabajando, no se está desarrollando la actividad como debería. Entonces, esto lo que también se va a traducir en el conjunto de las empresas es en posibles ventas perdidas, es decir, ventas que no vamos a ser capaces de recuperar o ventas diferidas, es decir, ventas que sí que se van a poder recuperar, ¿vale? Lo cierto es que, hombre, la gran mayoría de lo que va a ocurrir es ventas, por desgracia, muchas veces no recuperables, ¿vale? Y estas ventas no recuperables, lógicamente, van a tener un impacto directo en nuestra cuenta de resultados y seguramente van a generar pérdidas en nuestra compañía. Por tanto, esta situación a la que nos estamos enfrentando, derivada de esta crisis sanitaria, va a tener un doble efecto, ¿no? Un efecto a corto plazo que va a provocar que dejemos de inyectar liquidez en nuestras cuentas y, por tanto, no tengamos la capacidad de poder atender nuestros compromisos a corto plazo, y un efecto financiero a más medio plazo, ¿vale? Donde la pérdida de rentabilidad por esas ventas difícilmente recuperables o irrecuperables nos lleve a una disminución de beneficios, y eso, en la mayoría de los casos, entrada en pérdidas y una disminución digamos, del EBITDA. En definitiva, pues, digamos, una imposibilidad de generar flujo de caja suficiente para poder atender el servicio de la deuda o cualquier compromiso de pagos que tengamos, ¿vale? Por tanto, este primer análisis, ¿vale? Nos va a dibujar dos escenarios dentro de lo que sería nuestra empresa, ¿no? O a nivel de calendarización del escenario, nos va a dibujar dos posibles escenarios. Uno seguro que sería una pérdida, ¿vale? Un efecto pérdida. Las estimaciones que tenemos hoy, pues bueno, nos dicen que hasta el mes de junio. Lógicamente esto es incierto, ¿vale? Esto, hoy por hoy estamos trabajando con estas estimaciones con la mayoría de nuestros clientes y es el entorno en el que nos movemos. Es decir, que esta crisis sanitaria, bueno, no sabemos cuándo se va a producir, cuándo van a levantar la situación de confinamiento,
pero lo que tenemos claro es que una vez se levante no se va a levantar para volver a la situación previa, sino que va a ir de forma escalada y por tanto esto va a tener efectos directos prácticamente hasta el mes de junio, ¿no? Luego otro probable con el que nos estamos moviendo que podría ir hasta septiembre, agosto, septiembre, es lo que estamos estimando en la mayoría de las empresas, ¿no? Es decir, por ese efecto de desescalada, por las consecuencias, por lo que tardemos en reactivarnos, porque por ahí en medio va a estar el verano, etcétera, ¿no? Y luego, de cara a final de año, bueno, pues a ver, os invito a que os paréis un poco a reflexionar, ¿no? A pensar, poneros en la piel de cualquier empresa, ¿no? Y pensar, oye, yo voy a estar desde marzo hasta verano con problemas económicos, ¿no? Entonces, de cara a final de año, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que necesariamente se va a tener que abordar un proceso donde en este periodo empecemos a tratar esta posible reestructuración, ¿no? Esta adecuación de nuestra compañía a la situación en la que nos encontremos tras los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria, ¿vale? Entonces, ante toda esta situación, bueno, pues, ¿cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, lo que nosotros estamos abordando con nuestros clientes es, pues, bueno, digamos, de pura lógica, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos es, oye, ¿qué capacidad de respuesta tenemos? ¿Qué capacidad de aguante tenemos a no poder estar realizando ventas? Claro, es necesario que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Porque si no estamos ingresando, pues bueno, ¿hasta dónde vamos a poder aguantar? En segundo lugar, es trazar o intentar esbozar frente a qué escenarios nos vamos a enfrentar, ¿no? Es decir, oye, yo soy una empresa del sector Horeca. Bueno, pues ahora mismo tengo la persiana cerrada. No, yo soy una empresa del sector construcción. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con el siguiente Real Decreto, si vamos a poder trabajar o no vamos a poder trabajar, porque ahora llevan 2 semanas sin poder trabajar. No, yo soy una empresa del sector esencial y voy a poder trabajar, pero con estas circunstancias. Bueno, pues hay que tratar de dibujar esos escenarios posibles, ¿no? Y ya con esta información intentar diseñar una proyección a medio plazo, ¿vale? Entonces, una vez hemos diseñado este esquema, lo que tenemos que hacer es, vale, ¿dónde nos encontrábamos antes de la crisis sanitaria? ¿Qué presupuesto teníamos para 2020? La verdad es que 2020, lo que nos dice, digamos, nuestra experiencia y lo que nosotros estamos viendo con el conjunto de nuestros clientes es que tanto enero como febrero estaban siendo meses muy positivos, ¿vale? Ahora bien, ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tras analizar estos 3 pasos que os he comentado, lo primero que tenemos que hacer es revisar el presupuesto, ¿vale? Entonces, ver en cada uno de estos escenarios posibles a los que nos podemos enfrentar, qué presupuesto económico para 2020, ¿vale? En segundo lugar, tenemos que analizar nuestra cartera de cobros. Vamos a ver, nosotros hemos generado, pensemos en una empresa que no sea de un sector esencial, ¿vale? Enero y febrero ha estado facturando, principio de marzo ha estado facturando. Ahora tiene una cartera de cobros, pero esa cartera de cobros la va a poder monetizar, va a poder cobrar las facturas, o los clientes de esta empresa le van a poder generar impagados. Yo os quiero lanzar un ejemplo, ¿no? Quiero decir, abriros una reflexión. Imaginad que sois una empresa del sector Horeca, donde os dedicáis a vender a distribuidores de alimentación para Horeca,
bares, restaurantes, etcétera. Esas empresas, esos clientes de vuestros, en este caso, ¿vale? Llevan desde mediados de marzo sin ingresar un euro. ¿Vosotros creéis que os van a poder atender los pagos? Bueno, pues, y esto es real, y esto es clientes con los que nosotros estamos trabajando. Más del 50% de la cartera se estima que no vaya a cumplir con los compromisos de pago. De ese 50% de la cartera, claro, no es que todos vayan a demorarse en los pagos, es que hay muchos clientes que no van a poder atender el pago, porque van a tener problemas muy serios. Con lo cual, esto nos dibuja un escenario complejo, donde lo que os podemos recomendar es que, bueno, hay que hacer ese análisis de la cartera, estratificando qué tipología de cliente tenemos y qué capacidad de pago tienen esos clientes. Lógicamente, habrán muchas empresas que habrán tomado medidas de precaución, tendrán seguros de crédito y, por tanto, pues bueno, este problema podrán minimizarlo, ¿no? De alguna forma. Luego, ¿qué pasa con las obligaciones de pago? Es decir, ¿tenemos capacidad de negociación respecto a los pagos o a los compromisos de pago que nosotros hemos adquirido? ¿O tenemos que cumplir con ellos? Bueno, pues en base a todo eso hay que hacer una estimación de ese presupuesto de tesorería de cara a lo que se nos avecina en 2020, ¿no? Y por último, hay que revisar cuál es la situación de nuestro endeudamiento financiero. Vamos a ver, nosotros tendremos una deuda de largo plazo que habrá que atender y tendremos una serie de líneas de circulante, ¿vale? ¿En qué estado o en qué porcentaje de disposición se encuentran esas líneas de porcentaje? Y si tenemos posibilidad, o sea, y qué vencimientos tienen esas líneas, ¿no? Es decir, si dentro de un mes, si dentro de 2 meses me vencen esas pólizas de crédito o esas líneas de descuento, ¿ante qué situación me enfrento, ¿no? Si tengo que renovarlas, si no tengo que renovarlas, etcétera. Es decir, hacer un análisis de toda la situación financiera, de toda la capacidad financiera que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de todo este análisis? Bueno, pues el resultado va a ser la cuantificación del daño económico y financiero que la crisis sanitaria puede generar en nuestra compañía, ¿vale? Y esto nos va a ayudar a poder determinar qué necesitamos, ¿no? Entonces, aquí lo que ante toda esta situación, ¿vale? ¿Qué solución os podemos proponer, os proponemos nosotros? ¿Qué solución estamos proponiendo al conjunto de nuestros clientes, ¿vale? Bueno, lo primero es, de todos estos escenarios, contar con el peor de los escenarios, ¿vale? Una vez tenemos determinado esto, ¿qué se os ocurre a vosotros? ¿Cómo actuaríais vosotros? Bueno, pues en primer lugar, tenéis que hacer una actuación a nivel operativo, ¿no? Es decir, ser muy rápidos, ser muy ágiles en la puesta en marcha de la toma de decisiones que sean necesarias para solucionar esos problemas económicos y financieros en vuestra empresa, ¿no? Quiero decir, aquí, si tenemos que sufrir dolor, pues bueno, cuanto antes nos sometamos a ese dolor, pues mucho mejor y mucho antes podremos salir de la situación y mucho menos dolor vamos a sufrir, ¿no? Y luego aquí quiero abriros una reflexión, ¿no? Vamos a ver, está claro, como os he comentado al principio, que nos encontramos ante un cisne negro, ¿no? Ante una situación sobrevenida que nadie esperaba y que nadie tenía en su cabeza. Pero la experiencia nos dice que estas situaciones se repiten cada cierto tiempo. Es decir, cada cierto periodo de tiempo podemos enfrentarnos a crisis, ya sean, pues en este caso sanitaria, pero pueden ser de otra índole, ¿no? Por tanto, aquí lo que yo os quiero abrir una reflexión, ¿no? En cada una de las empresas, de vuestra empresa o de las empresas con las que
con las que trabajéis, ¿no? Vamos a ver, ¿estábamos preparados para afrontar una situación de estas características? Es decir, ¿teníamos habilitado el teléfono? ¿Tenemos puestas en marcha planes de crisis? ¿De qué hacer la empresa? Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo que estaba ayer en la prensa, ¿no? Nadie, o sea, quiero decir, todo el mundo está expuesto a padecer esta enfermedad, ¿no? Y sin ir más lejos, pues el presidente de Reino Unido, como sabéis, está infectado del COVID-19. Pues ayer, por ejemplo, en la prensa, una de las cosas que se decía es, oye, es que el número 2 del presidente de Reino Unido parece que no tiene el carisma necesario como para afrontar esta situación, ¿no? ¿Tenemos en la empresa previsto un plan de sucesión? Si estamos ante una empresa familiar, tenemos un protocolo familiar. Es decir, todas estas cosas que pueden parecer como sucesos muy difíciles de que ocurran, pues bueno, no es tan raro que ocurran. Por tanto, sí que os invitamos a que, bueno, tengáis en cuenta todas estas situaciones y os capacitéis para poder actuar con la rapidez y la agilidad necesaria a nivel operativo, ¿no? A nivel de resolución operativa de cualquier problema de estas características que, pues, bueno, creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que, bueno, pues esta crisis, más pronto o más tarde, pues la vamos a superar y vamos a salir de ella. Pero en un futuro vendrán otras, probablemente de otra índole, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Para poder afrontar esas situaciones. Bien, y un poquito, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a tener que abordar una refinanciación. Vamos a ver, aquí quiero plantearos la siguiente reflexión, ¿no? Si vosotros sois una empresa que vais a pedir financiación, habitualmente, ¿por qué pedís financiación? Bueno, pues normalmente pedimos financiación para adquirir una máquina, para ampliar nuestras instalaciones. En definitiva, por regla general, pedimos financiación para aumentar nuestra capacidad productiva o para poder ser más eficientes y aumentar nuestros beneficios, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿para qué estamos pidiendo financiación ahora mismo en esta situación? Para poder pagar pérdidas. Con lo cual, ¿vamos a ser capaces de devolver esa financiación sin hacer nada, sin cambiar nada? Probablemente no. O si somos capaces, vamos a ir de alguna forma bastante asfixiados, ¿vale? Por tanto, un proceso que nosotros entendemos que va a ser necesario en todas las empresas es, superada esta situación, acometer una refinanciación. Cuando hablamos de refinanciación no estamos hablando de que vamos a tener que coger todas las operaciones financieras y reestructurarlas y demás, sino hacer un análisis de en qué situación nos encontramos tras esta crisis sanitaria, qué endeudamiento hemos tenido que adquirir para poder hacer frente a las consecuencias económicas que la crisis sanitaria ha tenido en nuestras cuentas, en nuestro balance, y qué capacidad de repago tenemos. Y habrá casos donde será necesario acometer una refinanciación de parte de esa financiación y habrá empresas o escenarios donde no. Pero va a ser muy importante, va a ser muy necesario poder acometer tener que hacer ese trabajo, ¿no? Ese plan económico financiero posterior, ¿vale? Donde se vislumbre en qué situación financiera se queda nuestra empresa. Y llegados a este punto, bueno, pues os quiero hablar de qué medidas, ¿no? ¿Qué alternativas han puesto a nuestra disposición las autoridades para poder superar esta crisis sanitaria, ¿no? En primer lugar, han puesto una serie de medidas laborales. Bueno, el webinar es un webinar financiero y no voy a extenderme en este tema, pero bueno, simplemente comentaros, ¿no? Que tanto a nivel laboral como fiscal se han puesto una serie de medidas al alcance de todas las empresas
que hay mucha, digamos, mucho cambio y mucho movimiento, pues por ejemplo en el tema laboral, como sabéis, de entrada se estaban permitiendo el tema de los ERTES y demás, y luego se viró y se cambió, y ahora parece ser, pues por ejemplo, lo último que está saliendo es que en el sector azulejero se están solicitando muchos ERES, ¿no? Entonces, bueno, quizás la vía esta del ERTE, donde lo que estaban solicitando las empresas era una paralización temporal de ese coste laboral, que lógicamente con la persiana cerrada, ¿no? Era un problema, pues bueno, simplemente comentaros que hay muchas medidas, nosotros en cualquier caso os podríamos ayudar, pero bueno, ahí están, ¿no? A nivel fiscal, bueno, digamos que las autoridades no han sido tan, digamos, no han tenido tanta manga ancha como a nivel financiero, ¿no? Y las medidas se refieren más a temas, ¿no? De aplazamientos en los pagos, o sea, no se refieren en ningún caso a condonar, ¿no? O a dar ayudas, sino sencillamente a permitir aplazamientos en los pagos, ¿no? Y muchas veces aplazamientos con coste. Tened en cuenta, os abro la siguiente reflexión, ¿no? Imaginaros una empresa donde ha estado facturando y vendiendo en los meses de enero, febrero bueno, y la parte de marzo que estaba abierta, ¿no? Y ahora, por el sector en el que se encuentra, se enfrenta a complicaciones en el cobro, ¿no? Bueno, pues esa empresa va a tener que hacer frente pues al pago del IVA, al pago de si está sujeta a cualquier impuesto especial, etcétera, con independencia de que cobre o no, ¿vale? Aquí hay mucha especialidad, lógicamente, pero bueno, simplemente en este aspecto, pues las medidas podrían adquirir otro cáliz, ¿no? Dada la situación. Y bueno, ¿y a nivel financiero qué? Pues a nivel financiero lo que nos han anunciado, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es que la autoridad ha previsto poner 200.000 millones de euros al alcance, ¿no? de las pymes y de las empresas para poder sufragar, ¿no? Para poder sufragar esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se van a poner estas medidas, ¿no? Porque estos 200.000 millones de momento no es que el gobierno haya dicho que nos los va a dar, es decir, por ponernos un ejemplo, ¿no? No es que mañana vayamos a bajar a la calle y vayamos a encontrar billetes colgados de los árboles que podamos acceder a ellos, sino que el gobierno lo que va a tratar es de estructurar esta financiación, ponerla al alcance de las empresas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a explicaros un poquito el conjunto de medidas que nos han impuesto, ¿no? En primer lugar, una línea de avales, ¿no? Actualmente tenemos un Real Decreto, ¿vale? De 24 de marzo de medidas urgentes y extraordinarias, donde el gobierno lo que ha hecho es no ha puesto dinero encima de la mesa para paliar esta crisis por el momento, sino que ha habilitado una línea de avales para tratar de apoyarse en las entidades financieras para canalizar el acceso a la financiación de las empresas, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a estructurar o cómo ha estructurado esto? Bueno, pues en primer lugar, insisto, os repito, una primera línea de avales de 20.000 millones de euros, ¿vale? Que ahora mismo lo que nos llega desde las entidades financieras es que ya se han agotado y va a ser inminente la llegada de un segundo tramo también por unos 20.000 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha canalizado esto? Pues lo que se ha previsto en este Real Decreto es que a través
de las entidades financieras y estas, a través del ICO, ¿vale?, puedan dotar de financiación a las empresas con una parte muy importante que ahora os detallaré de aval por parte del Estado respecto a este préstamo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la línea de avales? Pues que las entidades financieras otorguen nuevos préstamos a empresas y autónomos para poder cubrir el conjunto de necesidades de financiación que deriven de pago de salarios, de pago de facturas, de necesidades de circulante o de cualquier otra necesidad de liquidez derivada de esta situación de crisis sanitaria, ¿vale? Entonces, respecto a este primer tramo de 20.000 millones, lo que han hecho es estructurarlo en dos subtramos, ¿vale? Dos subtramos. Un tramo de unos primeros 10.000 millones que se van a destinar a autónomos y pymes y un segundo tramo de 10.000 millones que se van a destinar a empresas que no tengan la consideración de pyme, ¿vale? Bueno, la diferencia entre pyme o no pyme está en un reglamento europeo y básicamente se refiere al tamaño de la empresa, ¿no? Es decir, lo que dice es que no se considerará pyme aquella empresa con más de 250 empleados, más de 43 millones de activo y más de 50 millones de facturación, ¿vale? No es más que una segmentación por esta tipología, ¿vale? Entonces, ¿qué características tienen estos préstamos elegibles? ¿Vale? Bueno, pues las características es que las empresas, ¿vale? En las empresas que soliciten este aval por parte del Estado en la financiación, concurran una serie de requisitos para poder ser otorgados. ¿Qué requisitos son estos? Bueno, pues básicamente dos, que es que no tengan anotaciones en CIRBE, es decir, que no tengan impagados con entidades financieras a fecha 31 de marzo, ¿vale? Y que no hayan solicitado concurso de acreedores con fecha anterior al 17 de marzo de 2020. Aquí, si nos ponemos en la piel en este caso del legislador, de qué está buscando con la medida, es muy claro. Vamos a ver, estamos tratando de ayudar a las empresas españolas a solucionar una situación coyuntural. Por tanto, aquellas empresas que estructuralmente no estén en una situación financiera adecuada, no venga usted a pedir financiación y que yo, señor Estado, avale esa financiación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final lo que queremos salvar son empresas que están en funcionamiento y en un funcionamiento normal, ¿no? O adecuado. Respecto al importe máximo del préstamo por cliente, ¿vale? Bueno, aquí lo que han hecho es, como tenemos estos dos subtramos de 10.000 millones de euros, ¿vale? En base a estos dos subtramos se han fijado el tema de los importes máximos. Entonces, para pymes y autónomos, ¿vale? Para aquellas empresas, en el caso de las pymes, como os he dicho antes, de menos de 50 millones de euros, menos de 250 empleados, menos de 43 millones de activos, van a poder optar a financiaciones de hasta un máximo de 1,5 millones de euros, ¿vale? Bueno, ¿y esto cómo se va a repartir o cómo se va a controlar? Bueno, como os he comentado, son las entidades financieras las que de momento están poniendo el dinero. El Estado lo que va a hacer es avalar esta operación, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo, empresa, trabajo con 4 bancos y solicito 500.000 euros a cada banco y se me concede? Pues, en principio, se me va a conceder y no pasa nada. El tema va a ser después, cuando la entidad financiera gestione con el ICO ese aval, ¿vale? Por tanto, nada, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta simplemente es que ese aval se va a supeditar al 1,5 millones de euros y esos 2 millones, pues bueno, ya será la entidad financiera en concreto con el cliente
cómo gestiona, si le hace algún requerimiento de garantía adicional, etcétera, ¿vale? Pero de momento, lo que dice el Real Decreto es que se va a financiar un aval respecto a ese 1,5 millones de euros, ¿vale? El perfil de riesgos, en cuanto al perfil de riesgos y a las condiciones de elegibilidad, ¿no?, de la operación. Vamos a ver, se pueden avalar operaciones de hasta 50 millones de euros, ¿vale?, siempre que hayan sido aprobadas por la entidad conforme a sus políticas de riesgos, ¿vale?, sin perjuicio de comprobaciones posteriores, ¿vale? Ahora bien, estas operaciones solo se avalarán si una vez que el ICO haya analizado el cumplimiento de las condiciones por parte de la empresa. Aquí, ¿en qué situación nos estamos encontrando, ¿no? Por tratar de explicar esto que puede parecer un poco más farragoso. Oye, pues en una empresa que no tiene condición de pyme, ¿vale?, y que reúne las condiciones para poder otorgar, o sea, para poder acceder a una financiación de estas características, ¿vale? Respecto a la fuente de financiación de las operaciones. Las operaciones se van a financiar por parte de las entidades financieras, ¿vale? Lo que va a hacer el ICO aquí es avalar o cumplir con ese aval por parte del Estado. Es decir, los fondos los están poniendo las entidades financieras, ¿vale? Bien, ¿cuánto aval va a otorgar el Estado a través del ICO a estas operaciones financieras? Bueno, pues el aval no va a ser del 100%. Con estos dos subtramos que os he comentado, ¿vale?, de empresas que tienen consideración de pyme y de empresas que no tienen consideración de pyme, ¿vale?, los porcentajes de aval van a ser diferentes. Para aquellas empresas que tienen consideración de pyme, van a tener un aval de hasta el 80% de la operación, ¿vale? Para empresas que no tienen la consideración de pyme, el aval podrá llegar hasta el 60%, ¿vale? En caso de que sean, en caso de que sean operaciones de renovación, este aval llegaría hasta el 60%. Y para empresas que no tengan la consideración de pyme, este aval podría alcanzar hasta el 70%. Bueno, este aval va a ser gratuito por parte del Estado o va a tener algún tipo de remuneración. Bien, pues este aval sí que va a ser atendido por parte de las entidades financieras respecto al ICO, pero va a depender de la condición financiera de la empresa y del plazo de la financiación. Por tanto, lo que os quiero comentar es que estos avales, este coste de los avales van a tener un tramo entre el 0,20% y el 1,20%, ¿vale? Pero es un coste que va a asumir la entidad financiera respecto al ICO. En cuanto al plazo de vencimiento máximo del aval, lo que se ha establecido es que va a ser con un máximo de 5 años, ¿vale? Por eso, la mayoría de las entidades financieras, cuando están hablando con las empresas y están ofreciendo la financiación del ICO COVID, que es como lo están llamando la mayoría de las entidades financieras, están ofreciendo financiaciones de como un máximo de 5 años, ¿vale? Además, esta financiación, lo que están haciendo el conjunto de las entidades financieras es, porque así se recoge en el Real Decreto, es de dar un periodo de gracia o un periodo de carencia de 1 año, ¿vale? Con lo cual, pongamos un ejemplo, una empresa que adquiere un préstamo ICO COVID que lo firmó el día 1 de abril, empezará a devolver, o sea, irá pagando intereses desde el 1 de abril de 2020 hasta el 1 de abril de 2021 y empezará a devolver principal a partir de abril de 2021, ¿vale? Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que este tipo de ayudas consumen parte de los minimis, ¿vale? Entonces, bueno,
cada empresa hay que acudir a la casuística de cada empresa, porque esto, como sabéis, pues difiere en función del sector, en función de la empresa, pero bueno, simplemente comentaros que consumen minimis y que en caso de que ya la empresa ya esté o ya tenga una parte de minimis, consulte a cuánto consumo va a tener por este lado. Por último, comentar que es muy importante que se justifique muy bien para qué estamos pidiendo la financiación, ¿vale? Ahora mismo las entidades financieras están tratando de actuar de la forma más rápida posible, ¿vale? Y muchas veces también pensemos que se están viendo de alguna forma desbordadas con la cantidad de solicitudes que están recibiendo, porque de repente han salido estas medidas y muchísima gente está pidiendo financiación a través de líneas de lo que están llamando como ICO-COVID, ¿no? Entonces, aquí lo que yo creo que lo que os queremos trasladar y lo que consideramos que es muy importante es que seamos capaces de otorgar, de configurar o de confeccionar una solicitud de financiación donde podamos explicar muy bien para qué queremos la financiación, qué estamos cubriendo con esta financiación y, bueno, y en definitiva una justificación lógica de las cuentas, ¿no? Por eso, bueno, muchas veces os recomendamos, ¿no?, que podéis acudir a vuestros asesores financieros con los que estéis trabajando en este momento para poder justificar estas solicitudes, ¿vale? Bien, ¿cómo se han estructurado estas operaciones financieras en línea SICO a través de las entidades financieras? Pues bueno, un poco como os había comentado, ¿no? Por un lado, diferenciando entre pymes y autónomos y gran empresa, y por otro lado, bueno, pues teníamos hasta que salió la publicación del Real Decreto y hasta que esto se ha podido implantar, ¿no? Por parte de las entidades financieras lo que se estaba cubriendo es a un ICO del sector turístico que tenían habilitado, ¿no? Este ICO que salió a consecuencia de la quiebra de Thomas Cook el verano pasado, pues bueno, ahora mismo ya se encuentra agotado, pero bueno, simplemente comentar que estaba ahí, que muchas entidades financieras, para poder canalizar la financiación, empezaron por esta vía, ¿no? Y por último, respecto a la exportación, pues bueno, comentar que por parte de CESTE se ha puesto en marcha una línea adicional, ¿vale? Y bueno, aquí van a tratar de estructurar dos tramos de 1.000 millones de euros, ¿vale? Intentando dar pues bueno, financiación adicional a todas aquellas empresas que estén trabajando fuera de, o sea, para la exportación, ¿no? Bueno, seguimos con el conjunto de medidas. Y bueno, aquí ha habido una resolución de fecha 26 de marzo, ¿vale? De donde ha salido una financiación bonificada por parte del Instituto Valenciano de Finanzas. Y bueno, y aquí lo que se ha hecho es simplemente modificar cómo estaba, qué opciones tenía de financiación el IVF, ¿vale? Y ha añadido la posibilidad de incluir los gastos de necesidades de circulante que no se encuentren vinculadas al crecimiento empresarial, ¿vale? Por tanto, tras esta, por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, ¿qué se ha modificado? Pues bueno, que hasta el 80% de la inversión, siempre y cuando
sea destinada a crecimiento empresarial, se va a poder financiar a través del Instituto Valenciano de Finanzas, y en el caso de que lo que se esté solicitando sean necesidades de circulante, consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, el Instituto va a poder financiar hasta el 100% de esas necesidades, ¿vale? ¿Cómo se ha estructurado? Bueno, pues para autónomos y microempresas con líneas de hasta 750.000 euros, para la tipología, para las pymes con líneas de hasta 1,5 millones de euros, y para aquellas empresas que tienen categoría de gran empresa, pues hasta 2 millones de euros, ¿vale? Y bueno, simplemente matizar que el Instituto Valenciano de Finanzas tenía habilitado una línea para afectados por la DANA, y con esta resolución, bueno, ha dado por cerrada esta línea, ¿vale? Bueno, ¿qué más medidas tenemos? Bueno, pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia ha activado unas líneas que llama Reactiva. Aquí simplemente comentaros que se trata de ayudas entre 2 y 3.000 euros, ampliables hasta 3.000 euros más, ¿vale? Solo son aplicables para empresas que tengan su domicilio social en el término municipal de Valencia y además desarrollen su actividad en el término municipal de Valencia, en la localidad de Valencia. Pero bueno, son ayudas directas y bueno, puede resultar interesante. Ojo con esta medida porque, bueno, aparte de que está en torno al 1,5 millones de euros, 1.400.000 euros, el plazo para solicitarla es tan solo de 20 días hábiles desde el 1 de abril, ¿vale? Esto es hasta el 5 de mayo. Tened en cuenta que la línea de avales que os estaba comentando al principio, tenemos plazo de solicitud hasta el 30 de septiembre de 2020, ¿vale? Con lo cual hay un plazo bastante amplio. Lo que está ocurriendo con la línea de avales es que se está agotando, ¿vale? Como os he comentado, la primera línea, el primer tramo de 20.000 millones está agotado, y ahora mismo estamos pendientes de que salga un segundo tramo de 20.000 millones más, que vamos, por lo que nos ha llegado va a ser inminente, ¿vale? Tened en cuenta que comentar respecto a los 200.000 millones que os comentaba cuando he empezado a hablaros de las medidas financieras, lo que se ha planteado de entrada es que 100.000 millones se destinen a avales y 100.000 millones a ayudas económicas, ¿no? ¿Cómo van a llegar esas ayudas económicas? Pues eso hoy por hoy todavía lo desconocemos, ¿vale? Pero bueno, es lo que nos han anunciado y es a lo que nos podemos acoger a día de hoy. Adicionalmente, el 31 de marzo salió un nuevo Real Decreto destinado a adoptar medidas de ámbito social y económico, ¿vale? Aquí, bueno, comentaros que son medidas que van a estar vigentes hasta un mes después de la finalización del estado de alarma, y son medidas dirigidas no a empresas, no tanto a empresas, sino más a particulares y autónomos, ¿no? Entonces, medidas de carácter social, apoyo a trabajadores, apoyo a consumidores, es decir, pues, por ejemplo, han regulado el tema de personas que no tengan capacidad de pagar el arrendamiento de la vivienda, moratorias en hipotecas, etcétera, etcétera, ¿vale? Medidas para reforzar la actividad económica, apoyar a pequeñas empresas y autónomos para que mantengan los empleos y bueno, en definitiva, medidas también dirigidas a flexibilizar todo lo que es el aparato administrativo del Estado para que esta crisis sanitaria, pues bueno, no genere problemas adicionales a todos los que hemos comentado anteriormente, ¿no? Intentar ahí tratar de poner medidas que ayuden pues al conjunto de la ciudadanía y de las empresas a poder salir de esta situación, ¿no? Y por último, ¿qué conclusiones tenemos, no? Bueno, hemos estado hablando de una serie de medidas, de una serie de pasos a tener en cuenta, de qué estamos haciendo nosotros ahora mismo con nuestros clientes, ¿no? ¿Qué les estamos recomendando? Pero todas estas medidas son de carácter urgente. Es decir,
modificar el presupuesto, hacer un plan de tesorería, etcétera. Ahora, nos queda la parte importante, es decir, lo que nosotros estamos trasladando a nuestros clientes ahora mismo es, oye, acabas de tomar el conjunto de medidas necesarias para sobrevivir ahora mismo, a corto plazo, pero pues en otro escenario. Después viene lo importante, ¿no? Ahora, una vez hemos recompuesto la situación y tenemos capacidad de supervivencia inmediata, tenemos que ponernos a trabajar y pensar en un plan financiero donde impactemos todas esas nuevas financiaciones que hemos adoptado para paliar las pérdidas que nos esté ocasionando la crisis sanitaria, donde podamos ver qué evolución de ratios vamos a tener y cómo nos van a ver las entidades financieras a futuro, porque claro, ahora están ayudándonos, está el gobierno impulsando este conjunto de ayuda, pero ¿cómo nos van a ver después? Quiere decir, ¿qué acceso vamos a tener? Y luego, a nivel de pool bancario, ¿en qué situación nos vamos a quedar? Vamos a ver, lo que nos está llegando a nosotros es que el conjunto de entidades no está respondiendo, o sea, todas las entidades financieras no están respondiendo igual frente a las solicitudes por parte que hablamos de experiencia propia, ¿no? Nosotros estamos planteando muchas operaciones de financiación para paliar esta situación y no tenemos la misma respuesta por parte de todas las entidades. Eso va a suponer que el pool bancario se va a modificar. Eso va a suponer que el conjunto de obligaciones que vamos a tener se va a modificar. Por tanto, vamos a tener la necesidad de replantear un plan económico-financiero que lógicamente, y lo que estamos viendo es que muchas empresas no tienen capacidad interna por no tener, por no tener un tamaño a lo mejor muy grande y no tener un equipo financiero muy grande internamente, ¿no? Por no contar con asesoramiento financiero, por el motivo que sea de no tener, pues de no contar con estas medidas, ¿no? Con capacidad de poder hacer este plan económico-financiero a futuro, ¿no? Entonces, por tanto, ¿cómo se ha reaccionado, digamos, a corto plazo y qué deberes tenemos de aquí a futuro, ¿no? Decir que a corto plazo lo que hemos hecho, tal y como os comentaba, es tratar de recomponer la situación y solicitar financiación para poder cumplir cumplir con nuestras obligaciones y poder llegar a medidas económicas y a partir de aquí, pues bueno, ¿qué deberes tenemos, no? Es decir, la empresa tiene que salir de esta situación por sus propios medios. Por tanto, no podemos estar aquí esperando a que nadie venga, digamos, a salvarnos la papeleta. Por tanto, lo que os queremos decir es eso, ¿no? Que ahora está muy bien, hay una serie de medidas que nos van a ayudar, que van a ayudarnos a poder solucionar este shock, pero tenemos que prepararnos de cara a futuro para poder salir de esta situación. Por tanto, con imaginación y mucho trabajo, dado que tenemos que remontar a nivel económico para poder atender todo este apalancamiento que hemos adquirido, pues nos enfrentamos nos podremos enfrentar a esta situación en mejores condiciones de las que estamos, ¿no? Tengamos en cuenta que venimos de una crisis financiera de 2008, ¿vale? Donde la situación en la que nos encontramos ahora mismo es que muchas empresas habían hecho los deberes, se encontraban con una situación de menor apalancamiento financiero que el que tenían en 2008, es decir, de alguna forma habían aprendido la lección
que ocurrió en ese momento, tenían un endeudamiento muy controlado y ahora esta situación va a provocar que muchas empresas tengan que volver a endeudarse para poder seguir adelante, ¿no? Por tanto, insistimos en que una vez solucionada la parte urgente, ¿no? La parte de supervivencia, viene una parte muy importante que es la de prepararnos de cara al futuro, ¿no? Y, y bueno, nada más, esto hasta aquí es un poco lo que os queríamos contar a nivel de alternativas financieras y bueno, pues se abre, digamos, el turno de preguntas, ¿vale? Daros las gracias a todos por vuestra atención y por haber estado ahí y nada, quedo a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta respecto a lo que hemos comentado. Muchísimas gracias. La verdad es que no se puede decir más con menos. Ha sido clarísima la exposición, muy ilustrativa, centrándonos en el tema financiero y tengo alguna pregunta de la audiencia. La primera de ellas es en cuanto a las carencias. Has hablado de cómo la duración de los préstamos bancarios tienen un máximo de 5 años con avales del ICO y la carencia es hasta 12 meses. Entonces, ¿cuándo tendrían que empezar a pagar las mes? Vamos a ver, lo que se establece en el Real Decreto es que esta carencia tiene un periodo máximo de 12 meses, ¿vale? Pero cada entidad con cada cliente, ¿vale? Va a determinar ese periodo de carencia si se puede ajustar hasta los 12 meses o tiene que ser inferior, ¿vale? Incluso es más, cuando solicitamos la financiación podemos pedir a la entidad financiera que no queremos esta carencia, que preferimos amortizar la deuda en 5 años y no esperar este periodo de gracia que se puede dilatar hasta 12 meses, ¿vale? Ahora bien, un matiz importante, esta carencia va a ser de devolución de capital, ¿vale? No en ningún caso de devolución de intereses. Es decir, si nosotros, por poner un ejemplo práctico, ¿no? El día, lo que estaba diciendo, nosotros el próximo martes, ¿vale? Que es el próximo día hábil, firmamos un préstamo, una financiación que nos han otorgado de único COVID con una carencia de 12 meses. Bueno, pues el siguiente, cuando transcurra un mes, pagaremos los intereses devengados de ese mes, ¿vale? Así hasta 12 meses. Y a partir del mes 13º empezaremos a devolver el capital que lo tenemos que devolver en 4 años, o en este caso, pues bueno, en 48 cuotas, ¿no? Yéndonos al límite. Muy bien. Otra pregunta que me trasladan es, para los préstamos COVID, sí, de los préstamos del Instituto Valenciano de Finanzas, ¿hace falta el aval de la SGR? A ver, para las empresas, para las microempresas y PYME, que sería la primera línea hasta los 750.000 euros, sí que se requiere aval de la SGR. Para cuando vamos a la categoría de PYME, ya depende del análisis que efectúe, o sea, del rating que tenga la empresa con el IVF. Por parte del IVF se solicitará este aval de la SGR o no. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los asistentes a la sesión. Muchísimas gracias al ponente, a todo el equipo de GB Consultores, que siempre es una gran ayuda para las pymes. Y bueno, pues desear una pronta recuperación a aquellos que estén afectados por esta pandemia y al resto de personas que nos volvamos a ver en las sesiones de la Fundación, ya sean online, como la que hemos tenido hoy, que ha sido maravillosa, como directamente en las instalaciones de la Fundación. Os ruego, por favor, rellenéis la encuesta de valoración de la sesión y el ponente nos quiere... Sí, no, simplemente Isabel, tanto por mi parte como por parte de todo el equipo de GB, queríamos darte las gracias tanto a ti como a tu equipo y, bueno, simplemente comentar que vamos a ver que estamos a disposición bueno, pues de todos en caso de cualquier duda o cualquier aclaración que
que se requiera respecto a lo comentado hoy. Yo destacaría el esfuerzo en la concisión, porque contar esto en una hora es, de verdad, esto es un maratón, ¿eh? Y te agradezco muchísimo la precisión, a pesar de que has tenido que contarlo de una forma rápida, que no es una manera de contar las cosas, y difícilmente una consultoría, una pyme se hace en una hora. Bueno, nada, pues igualmente, Isabel, nada, agradeceros tanto lo que te he dicho a ti como a tu equipo y desearos a todos feliz puente de Semana Santa, aunque sea confinados. Igualmente, bueno, muchas gracias a todos aquellos que os habéis conectado y ya sabéis que tenéis la cita semanal con la Fundación todos los jueves a las 5 de la tarde. Tenemos aquí una sesión formativa tan excelente como la que hemos tenido hoy. Muchas gracias. Gracias.